Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias a Dios, estamos de regreso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder seguir compartiendo las enseñanzas que nos has dado, Señor, porque de gracia recibimos y de gracia estamos dando. Te agradecemos por esta bendita palabra que tienes hoy para nosotros, Señor, que sea de edificación y bendición para todos nuestros escuchas y nuestros oyentes. Permite que hoy se acerquen más a ti, Señor, que sean muchos los que doblen su rodilla frente a ti y que sobre todo que sigamos haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos aquí nueva cuenta después de mucho tiempo en este canal de Discípulos de Cristo. La verdad, les ofrecemos una disculpa porque los afanes de este mundo nos atrapan con trabajo, con cosas que hacer, con faenas, con afanes, de los que nos es muy difícil desligarnos. Habíamos quedado de hacer esta serie de los apóstoles desde el lunes y es sábado. Bueno, no es mucho el tiempo, ¿no? Estamos en tiempo y en forma. Entonces, para no estar ya más sin contratiempo, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta. Vamos a empezar leyendo un versículo que nos va a ayudar durante todo este momento que vamos a pasar. Dice la primera epístola a los Corintios de Pablo en el capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, el título de la plática que les vamos a dar el día de hoy son 12 hombres comunes y corrientes. Está totalmente, bueno, no totalmente, está basado en la palabra de Dios y en un libro de este señor llamado John MacArthur. De hecho, el nombre del título así es. Le pedimos una disculpa si estamos utilizando el título, pero es para enseñanza de todos nosotros. Vamos a comenzar. Sabemos que desde que el Señor Jesús comenzó su ministerio, era un ministerio tremendamente controversial, muy ofensivo inclusive tanto para el pueblo como para la religión judía. Ya era algo así como que no se esperaban que fuera tan ofensivo este mensaje que tenía Jesucristo para todo el pueblo de Israel, ¿no? Era un mensaje tan controversial que inclusive toda la élite religiosa de ese momento y muchos del pueblo lo querían matar, tal como lo leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 28 al 30. El pueblo quería matar a Jesucristo por el simple hecho de estarles haciendo notar el pecado en el cual vivían. Ajá, era un mensaje tan impopular y tan ofensivo que inclusive dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos 66 al 67, que muchos lo seguían, eran seguidores de Cristo, escuchen bien esto, eran seguidores de Cristo, pero cuando empezaron a ver de qué se trataba el mensaje de Jesucristo, todos lo fueron dejando y solamente quedaron con él muy pocos fieles ¿cómo se llama? Que lo seguían por el mensaje que estaban dando. Ajá. Entre estas personas, entre estos discípulos, porque de ser seguidores se convirtieron en discípulos de Jesucristo, había 12 hombres que él personalmente había seleccionado y los había designado para que lo representaran. Ajá. El Señor Jesús decidió trabajar con ellos porque eran los únicos que habían mostrado disponibilidad para hacerlo. Ajá, eran los únicos que levantaron la mano y dijeron, pues aquí estamos, ¿no? Eh, Estos 12 hombres no eran 12 hombres, ni siquiera podemos decirlo, listos, inteligentes, sabios, conocedores de la palabra, ni siquiera eran, por decirlo así, decentes, no eran bien portados, ¿no? De hecho, eran 12 hombres que estaban llenos de fallas. De hecho, la palabra del Señor nos menciona que tenían muchísimas fallas, casi siempre hace notar más sus fallas que las virtudes de cada uno de ellos. Pero de estos 12 hombres dependía a largo plazo el futuro de la iglesia, la predicación del evangelio. De ellos dependía esto, que la iglesia naciera
y que el evangelio se siguiera predicando en todo el mundo. Si estos hombres fallaban, no había un plan B. La palabra de Dios no menciona que hubiera un plan. Bueno, pues si estos fallan, pues vamos a iniciar con el plan B. No, Jesucristo confió de manera tal en estos 12 que no se preocupó por otra cosa más. Ajá, Cristo los eligió personalmente. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Los eligió e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Ajá, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 16, que Él los escogió a ellos, que no fueron ellos los que lo escogieron, sino que Él los escogió. Hoy es la introducción. Cada vez vamos a ir viendo cómo a cada apóstol Él lo fue a buscar. Ajá, Él lo fue a buscar. De ahí tenemos que el Señor Jesús les hizo un llamado. Ese llamado convirtió eran 4 cosas a las que los había llamado. Primero que nada, los llamó a la conversión. ¿Por qué a la conversión? Porque cada uno de los discípulos tuvo que aceptar que el Señor era el Salvador, que el Señor era Dios, que el Señor era aquel en el que tenían de depositar su fe. Tenían que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en ese momento, en su llamado a la conversión, no fue de tiempo completo, digamos, no se eran seguidores de Cristo, pero no eran discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque lo seguían, la palabra del Señor nos enseña que ellos seguían afanados en el trabajo que tenían. Unos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, otros no sabemos qué eran, pero todos y cada uno, cuando el Señor Jesús los llamó a la conversión, ellos seguían trabajando en lo que ellos sabían hacer. El ejemplo de Andrés y Juan, y Andrés y Pedro. Ellos eran pescadores, seguían pescando. Aún cuando Andrés ya era seguidor de Juan el Bautista y Pedro seguía haciendo su trabajo hasta que Andrés lo presentó con Jesucristo y él se convirtió, lo reconoció como el Señor. Sin embargo, su conversión, a pesar de que ya lo había aceptado como Señor y Salvador, no fue de tiempo completo. La segunda fase de su llamado fue un llamado al ministerio. Ahí, cuando leemos Mateo capítulo 4, versículo 20, nos damos cuenta que ese llamado al ministerio, entonces sí, ya se convirtió de tiempo completo, porque la palabra de Dios dice que dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Ahora sí, cada uno de ellos dejó atrás, fíjense bien, dejó atrás a la familia, dejó atrás el trabajo, dejó atrás los afanes, dejó atrás las diversiones. ¿Por qué? Porque ya estaban llamados al ministerio y de tiempo completo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué dejaron todo? Porque confiaron en Jesucristo. Esa es una gran lección que tenemos que aprender de ellos. Cuando Jesucristo los llamó de tiempo completo, dice la palabra de Dios que dejándolo todo atrás, lo siguieron. Ellos no pareciera ser hasta medio irresponsable que dejaran sus trabajos y su familia, pero lo que tenemos que ver es que confiaron en Jesucristo. Ellos sabían que no les iba a faltar nada porque estaban depositando su confianza en el Dios único y verdadero. Estaban confiando en Jesucristo como Señor y Salvador y que estaban confiando en que todo lo que les diera, todo lo que careciera su familia, el Señor Jesús se lo iba a suplir. Ese fue el llamado al ministerio. Me recuerda el llamado de un pastor argentino, un peloncito, no recuerdo cómo se llama ese argentino, que él tenía una empresa muy grande, tenía carros, trabajo y todo. Sin embargo, el Señor lo llamó y él dice que dejó todo atrás, que su empresa la vendió, liquidó a todos sus trabajadores. De hecho, cuando la última trabajadora a la que le tenía que liquidar era una secretaria que tenía poco tiempo con él, le entregó su computadora personal, le dijo, ya no tengo dinero, aquí está mi computadora, con eso date por liquidada. Y la mujer aceptó y este hombre se quedó sin absolutamente nada más que su casa y su familia. Así él platica su ministerio, y no es el único, he conocido varios así, que cuando Jesucristo los llamó de tiempo completo al ministerio, dejó todo. Este señor dice que abrió una iglesia en su casa, en el garage de su casa, ya no tenía carros, y se empezó a congregar la gente. Ahora tiene una iglesia más o menos grande, está creciendo, pero él confió en el Señor. Cuando el Señor Jesús también a nosotros nos haga el llamado al ministerio de tiempo completo, no tenemos por qué tener miedo,
¿Por qué? Porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él, si nos llama, es porque no nos va a abandonar, ni modo que el Señor diga, no me importa tu familia, tú sírveme. No, por supuesto que no es así. Cuando el Señor nos llame de tiempo completo, todas nuestras necesidades van a ser suplidas por Él. La tercera fase de su llamado fue al apostolado. Ajá. ¿Qué significa? Aquí tenemos que comprender una cosa bien importante. La palabra apóstol, en su sentido técnico, en el griego koine original, significa enviado, significa mensajero. No significa otra cosa de super elegido, super ungido, yo soy el único y verdadero apóstol. No, la palabra apóstol, en su sentido técnico, en el griego koine, significa mensajero, significa enviado. Entonces, la tercera fase de su llamado fue el apostolado. Cuando el Señor Jesús ya los había elegido en el ministerio, les empezó a enseñar personalmente. Imagínense eso. Personalmente el Señor Jesús les empezó a enseñar. Por lo tanto, con lo pocos que sabían, el Señor Jesús los mandó a que llevaran el Evangelio al mundo, pero los mandó de dos en dos. Esto hay que tenerlo muy bien en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos realizar algún trabajo del Señor, a veces pensamos que nos está eligiendo solo sin saber que conforme a esa preparación, el Señor nos va a preparar para que vayamos de dos en dos, para que vayamos acompañados. Ajá, por eso, cuando nosotros decidimos hacer las cosas del Señor de manera sola, sin haber consultado, sin haber estado en oración con Él, luego pasan cosas que no están conforme al propósito de Dios por querer aventarnos como el borras, por querer hacer cosas que si bien el Señor nos las pidió, nos está preparando para eso. Entonces, ese llamado al apostolado lo podemos ver en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, cuando los mandó a predicar el Evangelio de dos en dos. Ajá, la cuarta fase de su llamado, un llamado al martirio. Si hace poquito en el otro canal leímos en el Evangelio de Mateo cómo Jacobo y Juan le dijeron al Señor Jesús que ellos querían estar sentados a su izquierda y a su derecha. Y el Señor Jesús les hizo una pregunta. Les dijo que si podían beber del vaso que él iba a beber. Y ellos dijeron que sí. Los demás también dijeron que sí. A la verdad sí podemos, dijeron ellos. En ese momento fue su llamado al martirio. ¿Por qué? Porque cada uno de los 11 apóstoles que quedaron después de que Jesucristo ascendió al cielo, cada uno de ellos fue martirizado. Cada uno de ellos murió como mártir. Cada uno de ellos vivió una vida de mártir. Solamente Juan murió de viejo, pero pregúntenle cómo le fue. Lo metieron en una tina de aceite hirviendo, lo dejaron por muerto y aún así él sobrevivió, aunque fue perseguido y exiliado en la isla de Patmos. Ajá, entonces el primer llamado fue la conversión, el segundo fue al ministerio, el tercero al apostolado y el cuarto al martirio. Ajá, de ahí vemos que, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando escogió a sus 12 apóstoles, cuando Él ya dijo, estos van a ser mis 12, tenemos que ver algo muy interesante aquí en la palabra de Dios. Él no eligió a ningún rabí, no eligió a ningún escriba, no eligió a ningún fariseo, no eligió a ningún saducio, no eligió a ningún sacerdote. Ajá, el Señor Jesús solamente, solamente eligió a personas que no tenían ninguna preparación teológica. Ellos no procedían de ningún establecimiento religioso. Ellos no pertenecían a ninguna clase de sacerdocio. Cuando vayamos analizando la vida de cada uno de estos apóstoles, nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos tenía una preparación teológica. Ese era un rechazo de parte de Jesucristo a los hombres y organizaciones que se habían corrompido totalmente, aún y cuando los judíos eran los guardianes de la palabra de Dios, aún y cuando a ellos se les había confiado la palabra de Dios, la habían llenado de cosas que no iban conforme a la palabra del Señor. Ajá, él eligió a 12 hombres para trabajar con ellos y ninguno de ellos tenía una preparación teológica. Ajá. ¿Qué pasa con los 12? Ok, antes que nada tenemos que comprender que como lo estamos viendo en esta imagen, siempre nos presentan a los 12 con peinaditos bonitos, con carita de santos, hasta con una aureola en la cabeza
¿cómo se llama? Los muestran, pero eso los deshumaniza. ¿Por qué? Porque eran hombres que destacaban por su sencillez. Ajá, los 12 apóstoles no eran santos en esta tierra todavía. Los 12 apóstoles no eran viejitos como los que estábamos viendo aquí. Cuando iniciaron su apostolado tenían entre 25 y 30 años. Eran jóvenes, eran hombres rudos, eran hombres de carácter fuerte, eran hombres groseros, eran hombres que se preocupaban por sí mismos. Tenían las mismas pasiones que tenemos nosotros. Ellos habían sido seleccionados entre los indignos y los descalificados. Eran hombres que alcanzaron la altura del servicio, no porque eran diferentes a nosotros, sino porque su transformación se debió a que eran vasos de honra que estaban siendo formados por el alfarero que es Jesucristo. Ninguno de ellos destacó en ese momento cuando los eligió Jesucristo, este, destacó por su sencillez ni por su humildad. A veces pensamos que las personas que no valen nada, son los que ya no tienen oportunidad de ninguna cosa, pero es precisamente a esas personas, la clase de gente que escoge Dios, la clase de gente que usa nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es la clase de gente con la que el Señor cuenta para trabajar. Muchas veces podemos ver a personas que están en lo fondo, en el fondo. Tenemos a un muchacho que estamos preparando para pastor misionero. Él tiene un llamado increíble al evangelismo, tiene un llamado increíble al pastorado, y es un muchacho que Dios nos permitió rescatarlo de las drogas, y desde hace 3 años que lo rescatamos de ese mundo en el que estaba, ha recibido un llamado para hacer el ministerio de evangelismo, y dentro de poco tiempo se va a convertir en un pastorazo ese muchacho. No tiene ni idea de cómo Dios utilizó lo peor que encontró para regar su evangelio. Es increíble cómo el poder transformador de Jesucristo, cómo nos toma de arcilla que es lodo y nos transforma en vasos de honra. Híjole, es increíble cómo a veces pensamos que gente que ya no tiene esperanzas de nada, gente que es basura a los ojos de los demás, gente, en nosotros mismos lo tenemos que ver reflejado. No, éramos basura. Tenemos que ser sinceros, nosotros éramos basura cuando nos rescató Jesucristo. Nosotros estábamos hundidos en el lodo cuando Jesucristo nos tendió la mano y nos sacó de esa inmundicia en la que estábamos. De la misma manera sacó a sus 12 discípulos. ¿Ustedes creen que sus discípulos eran buenos? No, sus discípulos eran tramposos, eran chismosos, eran infieles, eran groseros, eran peleoneros, tenían hasta más de las cosas que nosotros podemos tener. Ajá. ¿Por qué Dios escoge esta clase de gente? ¿Por qué no escoge a personas con profesiones que son buenos oradores? ¿Por qué no escoge a personas, no lo sé, que tienen calidades buenas ante los demás? ¿Por qué escoge a este tipo de gente? Para que no haya ninguna duda de que el poder transformador se debe a Dios. Pregúntenle a todos los grandes evangelistas, a todos los grandes pastores, cómo fue su transformación. El caso de este señor llamado Lee Strobel, un ateo con mayúsculas, y hoy está convertido en uno de los mayores apologistas del mundo. Pregúntenle a Josh McDowell, violado de joven en la cárcel, sin creer en Dios, y ahora un escritor apologista famoso. Todos nosotros tenemos una historia detrás. ¿Cómo dejamos esa historia detrás? Porque permitimos que el Señor Jesús, porque permitimos que nuestro Dios Padre nos transformara en bases de honra. Ajá. También tenemos que comprender una cosa, que cuando el Señor Jesús, antes de la elección de sus 12 apóstoles, subió al monte a orar toda la noche estuvo orando nuestro Señor Jesús. Nosotros nos pudiéramos preguntar qué fue lo que estaba pidiendo el Señor Jesús con su Padre, qué estaba pidiendo con nuestro Dios Padre Todopoderoso. ¿Estaba pidiendo claridad para saber a quién elegir? No. ¿Por qué? Porque Jesucristo es omnisciente, Él lo sabe todo. Él ya sabía quiénes eran sus apóstoles, Él ya sabía quién lo iba a traicionar. Ajá. Solamente subió a orar, y eso lo podemos ver en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, a orar por ellos. Ajá, a orar por ellos. ¿Por qué?
estaba mediando con Dios para que les diera la fuerza para poder hacer la tarea a la que habían sido llamados. Ajá. Fue hasta ese momento cuando bajó del monte, cuando dejaron de ser discípulos y seguidores de Cristo, y fue cuando el Señor Jesús los seleccionó y los nombró apóstoles, los nombró enviados. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 70? ¿Por qué 12? ¿Por qué? Ok, tenemos que comprender una cosa. Si ustedes recuerdan ahora que leímos, que leímos Génesis y que leímos Éxodo, 12 son las tribus de Israel, 12 son las tribus, pero tenemos que comprender esas cosas. Desde que se formaron las tribus, inclusive los patriarcas de las tribus, la fe de eso, en tiempos de Jesucristo, la fe de esas tribus era una fe corrompida, basada en obras. Habían abandonado la gracia a favor de la salvación por obras. Su religión se había vuelto legalista, su religión se había vuelto en base a obras te vas a salvar, su religión se había vuelto algo que ya ni siquiera los que la predicaban la podían aguantar. Ajá, al nombrar 12 apóstoles fue un juicio contra la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estos 12 hombres eran representantes de un nuevo y mejor pacto. Ajá, eran la prueba viviente de que el reino de Jesucristo estaba por establecerse. Ajá, con un reino totalmente diferente a lo que esperaban las tribus judíos. Ajá. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 14, eh, vemos cómo el Señor Jesús eh, los tuvo a los 12 personalmente. Antes de que fueran enviados, el Señor Jesús se rodeó de esos 12 y les empezó a enseñar. Ajá, les empezó a decir cosas que a lo mejor no están ni registradas en la palabra. A cada uno de ellos les estaba enseñando de manera personal lo que tenían que hacer, lo que tenían que decir, a confiar en Dios, a confiar en ellos. De hecho, inclusive la palabra dice ahí en Marcos que delegó en ellos un poder para hacer milagros y echar fuera demonios. En ese momento el poder fue para hacer milagros y echar fuera demonios. Ajá, fue, pero fue solo hasta que después de que tuvieron unos pocos meses de preparación que los envió a predicar. Por eso es tan importante, por eso es tan importante de no decir, bueno, de no llenarnos la boca diciendo que somos cristianos. Cuando un cristiano, cuando tú recibes a Cristo, eres cristiano, es seguidor de Jesucristo, pero es importantísimo que te conviertas en discípulo para poder enseñar lo que el Señor Jesucristo te está enseñando. Ajá, ellos dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles, se convirtieron en enviados. Ajá, su papel fue llevar el evangelio al pueblo de Israel, primeramente al pueblo de Israel, y fundar la iglesia, como lo vemos en Hechos. Ajá, la iglesia primitiva. Ese era el papel principal de los apóstoles. Ajá, ellos recibieron la verdad de Dios. Ajá, pero ellos la recibieron, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 5, mediante revelación divina. Ellos no predicaron lo que ellos pensaban, ellos no tergiversaron la palabra, ellos no predicaron un mensaje humano. Ajá, la verdad les fue dada mediante revelación divina. Si leemos Hechos capítulo 2, versículo 42, dice ahí claramente que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los apóstoles era, ¿cómo se llama? Era la revelación divina que habían recibido. Ajá. Después de eso, después de que ellos dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles, vino el adiestramiento personal. Ajá, vemos que ellos ya habían dejado atrás, dejaron atrás casas, dejaron atrás trabajo, dejaron campos. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo un adiestramiento para el cual ellos no tenían aptitudes naturales. Ellos no eran predicadores, ellos no eran conocedores de la palabra, ellos eran cristianos de domingo, por así decirlos. ¿Por qué? Porque solamente los domingos iban a congregarse a la sinagoga judía que tenían y eso ni siquiera aprendían nada. Ajá, eh, tenemos que ver una cosa importante. Cuando los apóstoles se convirtieron en estudiantes de tiempo completo, no estuvieron de ociosos. Ajá. Ellos
de convertirse se convirtieron totalmente en discípulos. La palabra de Dios nos enseña que ellos siempre estaban siguiendo a Jesucristo. No eran como o los demás que decían, ah, sí lo sigo, pero espérame, déjame ir a hacer unas cosas que tengo que hacer en mi casa. No, ellos cuando dejaron todo atrás se convirtieron en estudiantes de tiempo completo. Ellos ya no les importó nada más que recibir clases de Jesucristo de forma personal. De esa manera de que se convirtieron en, estudiantes de tiempo completo, tenemos que comprender una cosa. Jamás, nunca, jamás, por más que nos dediquemos toda la vida a estudiar la palabra de Dios, a estudiar el contexto histórico, a estudiar las costumbres judías, a estudiar historia, a estudiar arqueología, a estudiar lo que quieran estudiar, jamás, nunca, ningún seminario, ninguna escuela, ningún instituto teológico va a poder igualar la enseñanza que ellos recibieron del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos observaron al Señor Jesús cuando hizo milagros, lo escucharon cuando predicaba en los montes, cuando predicaba a multitudes y cuando les enseñaba de manera personal a ellos. Ellos le preguntaron a Jesús, le preguntaban a Jesús. Vemos a Pedro cómo era bien preguntón, preguntándole siempre las cosas. Era el único que se atrevía a preguntarle a Jesús. Fue el único que se atrevió a cuestionarlo, fue el único que se atrevió a reprenderlo. ¿Por qué? Porque estaban con él todo el tiempo. Perdón, me eché un traguito de café. Ujú. Ellos disfrutaron una íntima comunión con Jesucristo. El adiestramiento que ellos recibieron no fue durante los 3 años de Jesucristo. El adiestramiento que ellos tuvieron, si leemos la palabra de Dios, los 4 evangelios, y la comparamos con el contexto histórico, nos vamos a dar cuenta que ellos solamente recibieron preparación durante 1 año y medio, durante 18 meses aproximadamente. El Señor Jesús les daba ánimo con cariño, los animaba a seguir adelante con cariño, los corregía con amor, bueno, menos a Pedro que le dijo Satanás, ¿no? Los corregía con amor. Fue muy paciente para enseñarles. ¿Por qué? Porque solo así se logra el mejor aprendizaje. No es solamente aventarles información. Esto lo tenemos que comprender mucho nosotros. Es una vida invertida en otra vida. Todos aquellos que estamos llamados a la enseñanza no saben cómo nos regocijamos cuando tenemos discípulos, cuando el Señor Jesús nos encarga discípulos para volverlos seguidores de Él, apóstoles, volverlos apóstoles en el sentido de enviados. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo nuestra vida en otra vida, pero para beneficio del reino. Ajá. La enseñanza de los apóstoles no fue fácil. Ajá. La escritura se enfoca mucho en sus debilidades humanas. El, el Señor Jesús constantemente los estaba regañando por su falta de fe. Ajá. Pero eso también nos tiene que pegar a nosotros, en el sentido de cuánta fe tenemos. Debemos de preguntarnos cuánta fe. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces la fe la fundamos en la sabiduría de los hombres. Ajá. Tenemos que fundarla en la sabiduría de Dios, como lo dice la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 5. Por eso es tan importante que no confiemos en los hombres, sino que confiemos en la palabra de Dios. ¿Por qué fue difícil enseñarle a los apóstoles? ¿Por qué fue difícil enseñarles? Primero, carecían de entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque eran lentos para oír y lentos para entender. En el Nuevo Testamento podemos leer varias veces que se les llamó densos, necios, torpes y ciegos. Ajá. ¿Cómo lo resolvió el Señor Jesús? Continuó enseñándoles. Siempre les estaba enseñando. Aún después de que Jesucristo resucitó, se quedó con ellos 40 días. Los siguió enseñando hasta que ascendió al cielo. Ajá. Yo tengo un alumno que el Señor me ha permitido enseñarle, me debe como 200 tareas. Aún así, sé que lo hace, sé que está estudiando. Ajá. ¿Por qué también fue difícil enseñarles? Porque no eran humildes, no eran humildes. Mm, En ese momento los apóstoles eran personas que se preocupaban por sí mismo y siempre estaban discutiendo quién era el mayor, siempre estaban preguntándole al Señor Jesús quién era el mayor, quién era el de mayor honra, quién era el de mayor gloria, quién iba a ser el principal entre ellos. ¿Cómo lo resolvió Jesucristo? Siendo un ejemplo de humildad. Les lavó los pies, les enseñó a ser siervos y sobre todo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fue difícil enseñarles porque carecían
carecían de entendimiento y carecían de humildad, pero también carecían de fe. Ajá, en el Evangelio de Mateo 4 veces los llama hombres de poca fe a sus apóstoles. Ajá, al final, fíjense bien, cuando leemos el capítulo final de Marcos, cuando Jesucristo resucita, les reprocha su falta de fe. Ujú. ¿Cómo lo resolvió nuestro Señor? Haciendo milagros delante de ellos. Por increíble que parezca, los milagros no eran para el beneficio de los incrédulos. Los milagros los hizo en presencia de ellos para que su fe fuera fortalecida. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30. Ahí dice claramente cómo hizo milagros delante de ellos para que su fe fuera fortalecida. Carecían de compromiso. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles, ellos, ¿cómo se llama? Cuando presenciaban milagros, estaban emocionadísimos porque estaban enfrente del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasó cuando arrestaron a Jesucristo? Todos se dispersaron como ovejas, lo dejaron solo, aun y cuando uno de ellos le dijo que lo iba a seguir hasta la muerte. Inclusive ese apóstol lo negó 3 veces. Ujú. Todos lo dejaron. ¿Cómo lo resolvió Jesús? Intercediendo por ellos en oración en Juan capítulo 17 para que se mantuvieran fieles. Además, carecían de poder. Los apóstoles en sus propias fuerzas eran débiles e indefensos, especialmente cuando se enfrentaban al enemigo. ¿Por qué? Porque no podían echar fuera demonios. Cuando vino un cuate a decirle a Jesucristo que sus apóstoles no habían echado fuera demonios, Jesucristo inclusive se enojó y les dijo: ¿hasta cuándo he de estar entre ustedes, generación incrédula y perversa? Y él de inmediato echó fuera un demonio. ¿Cómo? ¿Qué hizo el Señor Jesús para solucionar este problema? En el día de Pentecostés los llenó del Espíritu Santo para llenarlos de poder. Ajá. ¿Por qué el Señor Jesús escogió a estos hombres y no a una clase diferente? ¿Por qué escoger a estos hombres sin entendimiento, sin humildad, sin fe, carentes de poder? Porque como lo leímos en Corintios capítulo 2, versículo 9, en la segunda carta a los Corintios, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El Señor Jesús escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Cuando estudiemos, vamos a ir estudiando uno por uno los detalles de los apóstoles. Lo que hicieron no fue gracias a sus capacidades que tuvieran ellos de nacimiento. No hay una explicación humana a la influencia de los apóstoles. Ajá, la gloria siempre se va a encontrar en Dios. Vemos, ¿cómo se llama? ¿Qué capítulo es? Ah, Cuando leemos Hechos capítulo 4, versículo 13, vimos que la palabra de Dios dice lo que la gente pensaba de los apóstoles en ese tiempo. La palabra dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin embargo, en la traducción griega del griego koine, la palabra dice agamata idiotai. ¿Qué significa agamata idiotai? A los apóstoles les decían idiotas sin educación. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero estos 12 hombres, fue con lo que contaba el Señor Jesús, fue con los hombres que pudieron trabajar. Cada uno de ellos vivió una vida de mártir, cada uno de ellos recibió instrucción personal del Señor. Cada uno de ellos tiene los elementos necesarios, les fueron dotados con los elementos necesarios para poder cumplir con el objetivo que les había mandado el Señor Jesús. Ellos son los pilares de la iglesia que hoy tenemos, la iglesia de Jesucristo. Ellos son los pilares de que la palabra fuera escrita, con ellos se cumplió la palabra. Esos hombres dieron la vida por creer en lo que creían. Esos hombres fueron de unos hombres carentes de poder, de entendimiento, de fe, que no eran humildes, se transformaron en unos hombres valientes, de carácter fuerte. Cada uno de ellos tenía su propio carácter, pero cada una de las cualidades con las que fueron creados fueron utilizadas para Jesucristo, por Jesucristo, para regar el Evangelio. Sin ellos nosotros no tendríamos acceso a la palabra del Señor en estos momentos. A ellos les debemos de estar agradecidos que nos dejaron el mensaje de Jesucristo. Esos hombres se convirtieron, al igual que nosotros, de vasos de inmundicia en vasos de honra. Lo que tenemos que estar agradecidos con ellos fueron los escritos que dejaron para comprensión de la palabra de Dios. Tenemos que fijarnos que si bien esos 12 hombres fueron sacados de la inmundicia, fueron sacados de lo vulgar, fueron sacados de, como decían los judíos, idiotas sin entendimiento,
nosotros también de esa manera podemos ser sacados de donde estábamos. De hecho, fuimos sacados de donde estábamos. Fuimos sacados de la basura, fuimos sacados de la inmundicia, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pensaba que ya no tenía esperanza, pensaba que ya no tenía solución. Sin embargo, cuando decidimos creer a Jesucristo, lo que Él tenía para nosotros, nos transformó en esos vasos de honra como transformó a los apóstoles. Eso es lo que tenemos que comprender. Cuando veamos a cada uno de ellos, que veamos su carácter, veamos su talento, veamos lo que hicieron por la palabra de Dios, veamos cómo murieron, veamos cómo dieron la vida por lo que creían, por los que les fue encomendado, que ninguno de ellos se echó para atrás ante la muerte, sino que la recibió con agrado. Uno de ellos no se consideró digno de morir como Jesucristo y murió de cabeza abajo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, al igual que ellos, de compartir el Evangelio a quien lo necesite, a quien no lo quiera. Inclusive estamos mandados a repartir el evangelio a todo el mundo como ellos lo hicieron. Esos hombres se dispersaron por todo el mundo conocido en ese entonces para llevar la palabra de Dios a quien lo necesitara. Gracias a esos hombres se fundó la iglesia verdadera de Jesucristo. Gracias a esos hombres muchos pudieron dejar atrás sus costumbres paganas y extrañas para entrar en la bendición del Señor. Todos esos 12 apóstoles fueron valientes. Todos esos 11 apóstoles más el que vino después fueron hombres que decidieron seguir a Jesucristo, convertirse en sus discípulos para que al final el Señor los convirtiera en sus apóstoles escogidos. ¿Cuál fue el premio que ellos recibieron en esta vida? Ninguno. Ningún premio recibieron en esta vida. Lo que recibieron en esta vida fue la muerte. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos que el mundo no era digno de ellos. Dice que unos fueron aserrados, otros fueron partidos a la mitad, otros fueron asateados, otros fueron muertos a espada, otros fueron apedreados. Ninguno de ellos se echó para atrás. Todos decidieron seguir a Jesucristo y lo que Él les había pedido que cumplieran. Esperemos en Dios que para el día lunes estemos empezando con la vida del primer apóstol. En este caso vamos a empezar con Pedro. Pedro, cada vez que leo al buen Pedro, cómo me identifico con él, cómo me causa alegría leer la vida de Pedro, porque todos nosotros ni siquiera nos asemejamos a ninguno de ellos. Ojalá que esta pequeña introducción les haya servido y empecemos a seguir con esta serie. El próximo lunes, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo la vida de Pedro. No nos queda más que darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por todos los hombres y mujeres que has escogido para pregonar tu evangelio, Señor. Gracias porque tú nos transformaste en botes de inmundicia, en botes de basura, en vasos de honra para servirte, Señor. Porque cuando nadie creía en nosotros, tú creíste en nosotros. Tú nos diste el valor y la fuerza para continuar en el camino, Señor, para no apartarnos del camino. Porque gracias a ti que fuimos seleccionados, que tú nos seleccionaste, Señor, que tú nos escogiste antes de que nosotros te eligiéramos a ti, porque tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. No importa el tamaño del propósito, no importa lo grande del propósito, siempre y cuando, Señor, lo podamos cumplir, que podamos hacer tu voluntad. Híjole, Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos grandemente. No podemos pagar la deuda que tenemos contigo, porque tú ya la pagaste. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes continuando con estas pláticas. Hasta luego.